Pero aquí en el relato de Nazón, ya dice que el Señor le dijo que él estaría al frente del pueblo y que ahora por eso es apóstol, etcétera, ¿no? Pero fíjense que Gilberto me regaló un himnario, no sé, a ver, no quiero mentir, se me hace que fue Rambo, a ver, ¿quién me lo regaló? ¿Rambo o Gilberto? O ninguno de ellos, porque son varios los que me han mandado material. A ver, creo que fue Rambo, no estoy seguro. Pero aquí estamos hablando del himnario La Luz del Mundo, edición 2015, y en mis ratos libres echo ojo al material que me envían. Edición Nueva Era. Y descubrí que la primera carta de Nazón como apóstol la envía desde Silao, Guanajuato, y ahí relata la experiencia mística que tuvo, según la cual, y según él, fue nombrado apóstol. Lo curioso es que aquí, al menos en el himnario, dice que se le aparece Jesucristo. En el testimonio hablado, no dice que se le aparece Jesucristo. Me sorprendí mucho de leer, porque ni Aarón se atrevió a decir que se le apareció Jesucristo, tampoco Samuel dice que se le apareció Jesucristo, pero Nazón sí se atreve en este himnario, al menos en el himnario, sáquenme la duda si en las cartas de Nazón está consignado lo mismo, pero de cierto les digo que en el video no está consignado. Aparecen dos cosas que no están en el video. Aquí en el video no les dice se me apareció Jesucristo. Y tampoco les dice que en el momento en que muere Samuel, y ese es el tema de nuestro video, que es la parte que a mí me corresponde, Biblia en mano, porque es una ridiculez lo que está diciendo, afirma aquí en la carta que en el momento en que muere Samuel Joaquín Flores, todos los ministerios mueren. Imagínate tú, Chencha, todos los ministerios, los pastores, los diáconos, los evangelistas, se les acabó el ministerio, se les esfuma, dice Nazón. Y la Iglesia Luz del Mundo se queda por lo menos 5 días, no sé cuánto duró el cuerpo de Samuel Joaquín Flores ahí, hasta que tiene la visión del sonido de muchas aguas, que seguramente era su carnal, su carnalito. Pero en ese lapso de 5 días, o no sé cuántos serán, no había ministerios en la luz del mundo, no había pastores, todo se había desvanecido. Por eso el título de mi video se llama La muerte y el reseteo de los ministerios los mundanos. No lo digo yo, lo dicen ellos, o lo dijo Nazón. Perdónenme el anglicismo, perdón, anglicismo. El anglicismo, usted sabe, ¿no? El parking, la marqueta, el reset. Es que yo soy técnico en electromecánica y usamos el reset o el restablecimiento, pues, por ejemplo, en mi caso, en el argot técnico, es eliminar los valores de una tablilla electrónica, un control, un PLC, lo que sea, y volver a meterle, volver a empezar de cero, ¿no? Resetear. Así que me van a perdonar ese anglicismo que me aventé, el reset o el reseteo de los ministerios, porque según dice Nazón, que cuando muere su papá, cuando muere, todos los ministerios se acabaron. Seguramente también se acabó la salvación que tenía la gente de la luz del mundo, porque ellos son salvos por un apóstol. Te dicen que por Jesucristo, pero si no aceptas al apóstol no eres salvo. Entonces, salvación y ministerios muere por 5 días hasta que toma el apostolado Nazón, y entonces se los vuelve a resetear con algún botón espiritual. Te lo leo. Le voy a leer aquí donde Nazón
afirma lo que no dice en el video. No sé si en las cartas originales esté consignado, pero en este himnario usted se va a sorprender. Dice: Iglesia del Dios vivo y columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Estoy leyendo en la página, caramba, no tiene ni siquiera página esta sección, pero estamos hablando de el himnario Nueva Era, la foto de Nazón, y él dice así: Nazón Joaquín García, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, Gálatas 1:1, ungido por ambos. Afigúrate tú, chencha, Dios no unge a nadie. Por ambos, para dirigir al pueblo santo del Señor, apartado para su servicio desde antes de mi nacimiento, Jeremías 1:5, llamado para revelar a su Hijo Jesucristo en mí, en un momento de dolor y angustia. Silao, Guanajuato, a 20 de diciembre de 2014, es decir, que su papá ya había muerto, y él dice: a la gloriosa Iglesia del Señor Jesucristo, comprada con su sangre sagrada. Sangre sagrada, no existe el vocablo en la Biblia. Este señor es un ignorante, ¿eh? Paz, gracia y misericordia de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo gobiernen en vuestros corazones. El profundo dolor sufrido por todos nosotros al cumplirse la voluntad del Señor, al llevarse a su apóstol Samuel Joaquín al descanso eterno, aún invade nuestras almas. Su recuerdo lo llevaremos en lo profundo del corazón. Evocamos sus triunfos por el mundo, sus mensajes de amor y salvación, su inquebrantable valentía en todo tiempo y principalmente la predicación de la verdad, que es única, porque no hay dos verdades. La verdad del Evangelio de Jesucristo, la verdad que es el conjunto de leyes divinas que rigen la vida de los seres en el cielo y en la tierra, así perdurará en nuestros corazones, porque ahora el apóstol Samuel Joaquín pertenece a los inmortales que están con Cristo Jesús. Cuando todos llorábamos su partida, cuando nuestro corazón destrozado no entendía los designios de Dios, ni hallaba una pronta explicación, Samuel Joaquín, el apóstol, era recibido en el cielo y, por fin, veía cara a cara el rostro del Señor. Fíjese que la redacción es torpe, porque aquí está afirmando que nunca lo vio aquí en la tierra. Dice: por fin veía cara a cara. Es que no era apóstol, los apóstoles vieron cara a cara al Señor. Samuel no lo era. Nazón nos está diciendo que no era apóstol, porque dice: por fin. Es que cuando tú estás relatando una mentira, la verdad te va a golpear en la cara. Esto es sencillo. Dice Eduardo Godínez, pastor Gamaliel, a mí me llama mucho la atención el hecho de que Jesucristo se le apareció a Nazón, porque siendo así me gustaría preguntarle a Nazón cómo es Jesucristo nuestro Señor, qué rasgos tiene. Bueno, ahí está la pregunta. Yo lo dudo que algún día esclarezcan el asesinato de Sibia. Hoy ese es un tema candente. Bueno, miren, pues Nazón dice que en vida Samuel nunca vio a Cristo, pero allá en el cielo lo está viendo, ¿no? Dice, y por fin, Samuel Joaquín, el apóstol, era recibido en el cielo, y por fin, o sea que apenas su apostolado empezó en el cielo, porque apenas va a ver al Señor. Y por fin veía cara a cara el rostro del Señor. Primera de Corintios 13:12.
Su franca sonrisa y sus brazos abiertos ahora se dirigían a abrazarse con su amigo, su hermano, su señor. Qué contradicción, hermano. Quien le revelaba qué hacer y cómo hacerlo, ahora le revelaba cómo es el lugar donde irán a morar los santos. El palacio celestial que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo habitan, en donde preparó un lugar para Él, para ya no separarse nunca, jamás. Entre tanto, yo busqué un espacio en una habitación para llorarle al Señor Jesucristo. Había perdido a mi padre. Mis respetos, yo aquí sí tengo respeto, porque yo lo he vivido, mi guía y mi maestro. Lo que no respeto es la mentira, hermanos. En el dolor humano quise reclamarle al Señor, pero la enseñanza de mi padre era otra. Orando le pedí a Dios, Señor, consuélame. Están signos de admiración. Me duele mucho, Señor. Cuando oí una voz muy fuerte, una voz como estruendo, como corrientes de muchas aguas, y esa voz me decía, ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? Por supuesto que esto es antibíblico porque el consolador se llama el Espíritu Santo, es el Paracleto. Te digo que cuando tú relatas algo y eres ignorante de las Escrituras, pues vas a incurrir en muchos errores. Pero se te puede perdonar que seas ignorante de las Escrituras. Lo que no se te puede perdonar es que inventes cosas y eches mentiras. Ahora, en la carta relatada no dice, en ese momento pensé que mi carnal me estaba jugando una bromita. En el video lo dice y es un error grave lo que él está diciendo ahí porque no concuerda el suceso tan impactante con la idea de que era su carnalito. Pero aquí no lo dice, nada más dice, ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? ¿Qué está pasando, Señor? Y él me decía, Nazón, tú estarás al frente de este grande pueblo. Pero claro que, digo, la voz del pastor Gamaliel no es tan impactante como el ruido de muchas aguas. Esto tendría que leerse así, Nazón. Tú estarás al frente, algo así. Tú estarás al frente de este grande pueblo. Y si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar aún más. En ese momento tuve dos revelaciones. Ay, está bien caliente esto, hermanos. Dice, la primera. Miren, hermanos y amigos, ignoro si las cartas de Nazón está igual que aquí. Yo le estoy leyendo el himnario de ellos. Yo me estoy sometiendo a lo que ellos escribieron. Tuve dos revelaciones en ese momento. La primera, conocer a mi Señor y Salvador Jesucristo. O sea, mi padre apenas lo acaba de conocer allá en el cielo, pero yo lo conocí ahí, se me apareció. Te lo leo. Conocer a mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre he clamado en oración, y solo recibía su consuelo y percibía sus caricias, pero sin verlo. La palabra sin verlo está subrayada en negritas y con subrayada y en negritas. Mire, la primera, conocer a mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre he clamado en oración y solo recibía su consuelo y percibía sus caricias, pero sin verlo. Ahora era distinto. Él estaba presente ahí frente a mí, hablándome directamente, dándome instrucciones y también una profecía
en ella manifestó que si hoy eres grande, iglesia del Señor, crecerás aún más, porque es promesa de Dios. La segunda revelación que me dio fue esta, que yo sería el consuelo de su pueblo. Mas yo le dije, no me van a creer, Señor, yo no voy a decir nada. Aquí hay una tercera contradicción, si no lo habías notado, porque lo primero que le dice Nazón en su dolor, me duele mucho, Señor, consuélame. Cuando de repente oye la voz, ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? Esa fue la primera cosa que le dice, según el video y según este relato. Él lo está diciendo, Jesucristo se me apareció y lo vi y me dijo esto. Aquí sí está diciendo que lo vio. Entonces, si lo vio, ¿por qué se levanta a buscar a ver si es Benjamín con un equipo de sonido que le está jugando una bromita? ¿No habías notado que habla de una voz y que luego sale a la puerta a ver si no le están jugando una broma? Aquí te está diciendo que se le apareció Jesucristo. Si se le aparece Jesucristo, lo conoce en persona, aunque su papá lo acaba de conocer en el cielo, pero él lo conoció en persona y le dijo que él iba a consolar a su pueblo. Entonces, si está viendo a Jesucristo que le está diciendo, tú eres el que va a consolar a mi pueblo, así con un sonidazo, la duda de su hermano y que voy a ver quién me está jugando no cabe, porque está mirando a Jesucristo. Entiende, por favor, feligrés de la luz del mundo, que te han engañado con una gran farsa. Entendamos que las dos revelaciones, según el video, se las dice una voz y no está viendo nada. Según aquí, es Jesucristo en persona que le está hablando. En ese momento tuve dos revelaciones. La primera, conocer a mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál Benjamín y cuál bromita de mi carnal? A quien siempre he clamado en oración y solo recibía su consuelo y percibía sus caricias, pero sin verlo. Ahora era distinto. Él estaba presente. Fíjate, hermano de la luz del mundo, cómo te han engañado. Si estaba presente, ¿por qué duda de la bromita? Él estaba presente ahí, frente a mí, hablándome directamente, dándome instrucciones y también en profecía, una profecía en ella manifestó que si hoy eres grande iglesia del Señor, crecerás aún más, porque es promesa de Dios. La segunda revelación que me dio fue esta, que yo sería el consuelo de su pueblo. Aquí hay una contradicción. En el video dice que lo primero que le dijo, me duele mucho, Señor, consuélame. Y lo primero que le dijo fue, tú vas a consolar. Ah, es una bromita de Benjamín. Déjame checar en la puerta a ver si no hay un aparato de sonido para hacer este sonido de muchas aguas. Y aquí te cambian las revelaciones al revés. La primera fue conocer al Señor en persona. Fíjate bien, se le apareció. Ah, no, pero pues, oye, definitivamente aquí hay un engaño total. La segunda revelación que me dio fue esta, que yo sería consuelo de mi pueblo. Mas yo le dije, no me van a creer, Señor. Yo no voy a decir nada. Y le dice el Señor en persona, no una voz, como dice él allá en el video, en persona. Aquí te lo está diciendo, estaba presente frente a mí. Ahora era distinto, antes no lo veía, pero estaba presente. Si Jesucristo se le aparece a Nazón Joaquín García en persona, con una voz como de muchas aguas,
el cuento de la bromita de su carnal. No cabe, señores. A mí se me aparece Jesucristo en persona y va a decir, no, debe ser una broma de mi carnal. Por favor. Esto se cumplió. Ah, dice, honra el cuerpo de mi siervo Samuel. Esto se lo está diciendo en persona. Y el próximo domingo te levantarás el pueblo. Yo abriré su corazón y aún el del cuerpo ministerial como un solo hombre y haré la obra perfecta. Esta obra perfecta es un concepto inventado que no está en la Biblia. Dice Nazón, esto se cumplió el día 14 de diciembre al ser recibido por la Iglesia del Señor como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Un estruendo abrió los corazones afligidos y oye, pues para todo tienen estruendos ellos, ¿no? Para darles consuelo y paz. Un principio que habrá de concretarse a todo el pueblo del Señor, esparcido por el mundo. Dice Nazón, habiéndose cumplido el ministerio del apóstol Samuel Joaquín, mas no su obra, que permanecerá con él como distintivo de gloria. Por eso en la introducción de este video te pongo los gritos desaforados de Nazón, echando otra vez malas. El ministerio de Joaquín no ha muerto, ¡vive! Pero claro, ahorita te voy a explicar por qué grita él de esa manera, pero está contradiciendo lo que dice su carta, que el ministerio del apóstol ya se cumplió. Su obra permanece, pero su ministerio ya se cumplió, dice, y te dice enfáticamente, todos los ministerios en sus diferentes jerarquías, pastores, diáconos, encargados y obreros, así como los responsables de los ministerios, sin el amparo de su elección, porque ya está muerto pues, perdieron las facultades que habían recibido. No solo se muere Samuel, no solo se muere Sami, sino se mueren todos los ministerios, los pastores, los diáconos, los encargados y obreros, así como los responsables de los ministerios. Ahí está hablando del Consejo de Obispos. Como Sami se murió, ya no está el amparo de su elección, pierden las facultades, ya no son pastores, ya no son ministros. Quiero que tomes nota que por 5 días, lo que duró ese proceso manipulador de mantener a la gente día y noche ahí, desvelándose, llorando, no había ministerios en la luz del mundo, no había pastores, no había ministros, no había obispos, no había nada, estaban en el limbo y por supuesto tampoco había salvación, porque el apóstol les da la salvación. Y te lo explica, ya que Dios recogió esa autoridad y nunca más podrá ser utilizada. Entonces, ¿por qué grita desaforadamente? El ministerio de Joaquín no ha muerto, el ministerio de Samuel no ha muerto, ¡vive! Bueno, lo hace así para manipular a las masas, porque así conviene en ese momento a sus intereses. Pero aquí te está diciendo lo contrario, el ministerio de Samuel Joaquín ya se cumplió, ya no hay autoridad y no tiene autoridad, esa autoridad ya murió, nunca más podrá ser utilizada nuevamente por el apóstol Samuel. ¿En qué quedamos pues, Nazón? Dice, instituidos a nivel de miembros de la iglesia, por lo que fue necesario que utilizara la autoridad y poder que Dios me ha conferido. Es decir, en cuanto Gilberto le da el dedazo, este es el nuevo enviado, yo lo vi que salió de una nube, ahora yo los voy a restituir como por arte de magia, ¿no? Calamazuca fufu, todos vuelven a ser pastores, yo los restituyo en sus cargos espirituales. Fíjense bien lo que dice aquí Nazón. Hoy son ministros
dentro del ministerio que Dios y Jesucristo me han dado. O sea, ya olvídense de Sammy, exceptuando a aquellos que no creen en mi elección. Fíjate el movimiento político, y ahorita lo vamos a comentar. Gracias al Señor, todos de manera unánime han manifestado que creen en la autoridad que Dios y Jesucristo me han dado. Eso no es cierto. Tanto Samuel Joaquín tuvo disidentes, como Nazón tuvo sus propios disidentes. Unos abiertamente y otros veladamente, pero siempre los tuvo. Y luego dice, heme aquí, esposa del Cordero. Y esta frase es importante, es más, la voy a subrayar, porque hay veces, hermano, que tú no te das cuenta de cómo te están engañando, cómo te están tomando el pelo, y todo está planeado para llevarte donde ellos quieren. Esta frase es importantísima. Esta frase es importantísima. Mira. Bueno, no para mí, pero en el contexto de la doctrina luzmundana, heme aquí, esposa del Cordero. Y luego dice, esclavo, hijo de esclavo. Esta frase es muy importante en la doctrina luzmundana. Esclavo, hijo de esclavo. Y luego dice, permíteme como a mi Padre embellecerte, adornarte con joyas hermosas, vestirte con vestiduras resplandecientes y presentarte limpia y pura ante mi Señor. Mi Señor me ha inspirado a realizar el día 14 de febrero del año 2015 una santa convocación. Bueno, vamos al comentario. Vamos al comentario. Todo es manipulación, hermanos. Todo es una farsa. Yo me sorprendo cada día en la investigación que estoy llevando a cabo con los datos, con los libros de la Iglesia de la Luz del Mundo. Es una historia llena de mentiras, llena de malos testimonios, llena de ocultamientos, tergiversaciones, la historia maquillada, etc. Y claro, aquí estamos viendo una escena por demás manipuladora, donde Nazón, cuando Gilberto lo acaba de nombrar apóstol, porque fue Gilberto el que lo nombró, Nazón es el enviado de Gilberto, no el enviado de Jesucristo, él le dice, gracias, gracias, ya, lo nombraron, ¿no? Y todos le aplauden, aunque muchos adentro no están de acuerdo, pero él grita desaforadamente, el ministerio de Samuel Joaquín no ha muerto, vive. Claro, porque le conviene que en la transición no entrar tan rudo. Está diciendo, pues yo soy la continuación de mi papá, ¿no? Pero acabo de leerte donde él dice, no, el ministerio de Samuel ya se cumplió. Esto lo dijo en su carta. Y tanto es así que se cumplió que su autoridad no puede ser vuelta a utilizar. Y lo más increíble, todos los pastores y los ministros y todos los ministerios se anuló por completo. O sea, dejaron de ser. En primer lugar, yo quiero decirles, hermanos y amigos, que es una mentira que un apóstol dé los ministerios. Nadie puede quitar algo que no ha dado. Los ministerios no los da un apóstol. En el ámbito bíblico, claro, ahí en la luz del mundo te lo da ese Señor. Si Él quiere te lo da y si Él quiere te lo quita, por lo que estamos viendo. Pero en la Biblia no hay ningún registro donde Pablo, Pedro o Juan diga yo les doy los ministerios. A ver, ¿quién da los ministerios, don Cacahuate? Léenos en Efesios 4, por favor. Y quisiera que nos expliques
¿Quién es el que da los ministerios? Pongan mucha atención, hermanos y amigos, y especialmente la gente de la luz del mundo, para que veas por la Biblia que no es un apóstol el que reparte los ministerios, sino el mismo Jesucristo. A ver, Efesios 4. Efesios 4, Reina Valera 1960, la unidad del Espíritu. 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo. 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. A ver. A ver, don Cacahuate, ¿quién subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? ¿Quién? 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Es Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo el que sube a lo alto, lleva cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No es un apóstol. No es Pedro el que sube a lo alto, lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. No es Pablo el que lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. El que da los dones a los hombres es el mismo Jesucristo. A ver, continúa leyendo. Esto es importante, hermanos. 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. 12. A fin de perfeccionar. A ver, ¿quién constituyó? ¿Quién dio estos dones? Pues Jesucristo, el que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de los dones del ministerio y los dones del Espíritu. ¿Quién es el que los constituye, don Cacahuate? ¿Un apóstol o Jesucristo? 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. ¿Quién es ese él mismo? Y él mismo se refiere a Jesucristo, ¿no? El que subió, el verso 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo es Jesucristo. A ver, don Cacahuate, ¿quién constituye los ministerios? ¿Un apóstol o Jesucristo? 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Muy bien, el texto debiera decir, y él mismo constituyó a unos apóstoles, y los apóstoles constituyen a los profetas, a los evangelistas y a los pastores, pero no dice así, sino que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros los constituye el mismo Señor Jesucristo. Nunca vas a leer, hermano de la luz del mundo, que un apóstol constituye o da los ministerios. Léelo de nuevo, por favor, don Cacahuate. 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Pero en la luz del mundo les han echado mentiras que el apóstol da los ministerios, que el apóstol los pone, que el apóstol... Y claro que si él los pone, pues él los puede quitar. Es lo mismo, por eso está diciendo aquí el párrafo ridículo, habiéndose cumplido el ministerio del apóstol Samuel Joaquín, mandó su obra que permanecerá con él como distintivo de su gloria, dice, todos los ministerios en sus diferentes jerarquías, pastores, diáconos, encargados y obreros, así como los responsables de los ministerios, sin el amparo de su elección, perdieron las facultades que habían recibido. Pues sí, porque él se las había dado con la autoridad humana, ¿no?
ya que Dios recogió esa autoridad y nunca más podrá ser utilizada, pero ahora Jonasón nuevamente, dice, nunca más podrá ser utilizada nuevamente por el apóstol Samuel. Instituidos a nivel de miembros de la iglesia, los rebajaron a miembros, ¿no? Por lo que fue necesario que utilizara la autoridad y poder que Dios me ha conferido, dice ahora Nazón, para restituirlos. ¡Sas! Él los va a volver, les va a volver a dar vida, los voy a restituir en sus cargos espirituales. Hoy son ministros dentro del ministerio que Dios y Jesucristo me han dado. Esta payasada, esta ridiculez no existe en la Biblia. Nunca Pablo dijo, yo los puse como pastores, los puse como evangelistas, los ministerios los doy yo. No, el mismo Pablo te está diciendo, el que dio dones a los hombres es Jesucristo. Y él mismo los constituyó. Claro que la pregunta cacareada, que ellos creen que es infalible, ¿a usted quién lo envió? El que constituye pastores, evangelistas, maestros, es Jesucristo mismo. Él es el dador de los dones. ¿Usted cree que un hombre le va a dar a usted alguna facultad? ¿Usted cree que un hombre le va a capacitar a usted? Mucho menos te puede dar la salvación un hombre, porque de la plenitud de Jesucristo, léelo en Juan 1, de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Sí, Sammy se atribuyó cosas, Eusebio, Sammy y Nazón son impostores, que han tomado el lugar de Jesucristo, cosas que solo Jesucristo puede hacer, pero ellos se toman la autoridad y son usurpadores. Santo, se quiere morir la batería, hermanos. Mire, eso me pasa por llegando de otras actividades y haberme comprometido a hacer un video y no poner a cargar el celular. Va a sufrir un poquito el audio, sin el micrófono. Pero bueno, entonces, ¿quién es el que constituye los ministerios? ¿Un apóstol? No. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, a ver, don Cacahuate, quisiera que me leyeras el verso 11, donde dice que él mismo, refiriéndose a Cristo, en las diferentes versiones, para que le quede claro a la gente de la luz del mundo esa mentira grande que les han echado, que el apóstol da los ministerios. ¿Dónde está en la Biblia que el apóstol te da los ministerios? Es Cristo el que da los ministerios. Bla. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, JBS. Y él dio unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, DHH. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Bla. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, NBV. Y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. NTV. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, CST. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, PDT. Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación, y a otros el de ser pastores y maestros, BLP. Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles. Ahí está. Está muy claro, hermanos y amigos, y esto es Biblia, por favor, no son ideas mías, esto es Biblia. El que subió, él dio los dones a los hombres. Él mismo constituyó. Si no crees en la Biblia, estás perdido.
No hay un pasaje en la Biblia donde un apóstol diga yo les di los ministerios. No, ellos son parte de los dones. Y los dio Jesucristo y los sigue dando Jesucristo. No los dan los hombres. Imagínate tú que los hombres pudieran dar un ministerio, pues estamos arruinados. Lo que sí podemos hacer es reconocer, eso es otra cosa. Pero darlos no. El dador de los ministerios es el mismo Señor Jesucristo, no como dicen estos farsantes. Oye, pastor, es muy claro que los ministerios los da Jesucristo y no este señor, ¿cómo se llama? Este Naasón que está en el bote por sus buenas obras. Y tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Y todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar. Ah, caramba, oigan, hermanos, se está metiendo aquí don Cacahuate. Oye, ¿qué tiene que ver el jarrito? Oye, don Cacahuate calmado. Estamos en el tema de los dones. Ya estás metiendo dichos mexicanos. A ver, ¿qué es lo que tratas de decir? Bueno, lo que quiero decir es que hay más cómplices que participaron en el Guateque y en el Ixaneque, y que todos esos compinches caben en la penitenciaría de California, es cuestión de saberlos acomodar. O sea, lo del jarrito es que hay más compinches y que todos bien, bien acomodados. Cuestión de... A ver, repite eso. Este tremendo don Cacahuate. Oye, pastor, es muy claro que los ministerios los da Jesucristo y no este señor, ¿cómo se llama? Este Naasón que está en el bote por sus buenas obras. Y tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Y todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar. Bueno, lo que quiero decir es que hay más cómplices que participaron en el Guateque y en el Ixaneque, y que todos esos compinches caben en la penitenciaría de California, es cuestión de saberlos acomodar. Y no se dice penitenciaría, es penitenciaría. No, creo que a don Cacahuate también, también le falta un curso de gramática. Toda la mafia de los Joaquines caben en un jarrito, dice, sabiéndolos acomodar. Hombre, no, Rambo fue, saludos Rambo. Rambo fue el que me dijo en el video pasado, por ahí gritó Nazón, el ministerio de Samuel Joaquín vive. Se contradice el señor, es que esas son frases políticos religiosas para poder entrar. Es decir, me monto en los lomos de mi padre, porque acuérdate que acababa de empezar una era. Cuando empezó este Eusebio, pues estaban los aronitas, ¿no? Y cuando sube Sami al poder, pues muchos no lo aceptaron y por eso empezó a hablar tímidamente, no, soy el continuador. Es lo que está haciendo Nazón cuando grita, el ministerio de Samuel Joaquín vive, quiere entrar por lo bajito para que no lo rechacen, porque siempre los aronitas rechazaron, parte de los aronitas rechazaron a los samuelitas y ahora parte de los samuelitas han rechazado a los nazonitas, porque los han engañado. Desde el principio dijeron que el primer apóstol los iba a entregar a Cristo. ¿Y cuáles 40 pesos? No vino Cristo, se inventaron otro apóstol. Pues tampoco vino Cristo del tiempo de Sami, ahí les va otro apóstol. Ahora bien, la frase que yo te señalé, heme aquí, esposa del Cordero, esclavo, hijo de esclavo. A ver, voy a poner a prueba a todos los ex que me están oyendo aquí. Porque yo veo cosas y dice, oiga, ¿usted cómo mira tantas cosas que nosotros no vemos? Bueno, será por la ceguera de taller, yo desde afuera alcanzo a percibir el engaño. Pero a ver, dice García Morales, va a ser un jarrote, va a ser un jarrote. Sabiéndolo acomodar, todos caben, ¿eh? A ver, ¿por qué Nazón en su carta dice, heme aquí, esposa del Cordero, esclavo, hijo de esclavo? A ver, hermanos ex, los estoy poniendo a prueba. Los estoy poniendo a prueba. ¿Cuál es la razón de que Nazón se diga esclavo, hijo de esclavo? Bruce White, bienvenido. María Pérez, saludos, Gamaliel desde Los Ángeles, gracias. Ya aventé ese torito, ahorita lo voy a explicar. No puede ser que no se den cuenta, hermanos, de la gran manipulación de esta gente. Ahorita vamos al punto del esclavo, hijo de esclavo, pero miren, a ver, aunque Cacahuate eres terrible.
te pongo a, te pongo a leer citas bíblicas y de repente me sales con cosas del jarrito. No es el tema, don Cacahuate, no es el Bueno, tema. te concedo que no es el tema, pero si quieres que te siga colaborando con lecturas bíblicas, dame chance de desahogar mi ronco pecho de vez en cuando. Oigan, don Cacahuate tiene su corazón. Bueno, te voy a dar chance de desahogar tu ronco pecho. Es que él está indignado. La otra vez platiqué con él. Estaba yo tecleando aquí y apareció la ventana de don Cacahuate. Quiero hablar contigo. Dice, déjame desahogarme. Yo quisiera que metieran al bote a todos los colaboradores, dice, porque Nazón no trabajó solo. Sí lo vamos a dejar a don Cacahuate que hable del jarrito sabiéndolo acomodar. Es genial, ¿no? Genial. Pero te ofrezco la 1 Corintios 12 para que veas que es Jesucristo el que reparte los ministerios. Dice María Pérez, mire señor Gamaliel, yo estudié la secundaria con el ¿qué? Hay un cerdo ahí de Nazón. Lo tuve en mi clase desde primero hasta el tercero de secundaria. ¡Caramba! María, pues usted lo conoce, ¿no? Dele chance a Mr. Peanut, dice León Negro. Le vamos a dar chance a don Cacahuate. César Salud es una expresión, dice, ya nos están contestando, dice, es una expresión que los Joaquín siempre han usado para ganarse la admiración de la feligresía, pretendiendo ser humildes aunque están muy lejos de serlo. ¡Ah, qué buena opinión! ¿Te refieres, César, a lo de esclavo, hijo de esclavo? Sí, vas bien, pero hay algo más ahí en esa expresión y ahorita les los voy a recordar. Saludos, Eduardo Godínez. A ver, es Jesucristo el que da los ministerios, mire. 1 Corintios 12, Reina Valera 1960, dones espirituales. 12 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Todos sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. 3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bueno, nunca dice, hay repartimiento de ministerios, pero el apóstol es el que los reparte. No, es el Señor, es el Espíritu y es el mismo Dios. ¿Por qué no aparece un apóstol repartiendo? ¿Por qué? Porque no son ellos los que reparten. Miren lo que dice. 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8 Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9 A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Claro, claro, porque ahora no se te va a aparecer Jesucristo para darte el ministerio. Ahora es por Espíritu de Dios. Estamos en la etapa del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, el Consolador os guiará toda verdad, etc. No hay tal cosa como que un apóstol reparte los demás ministerios. Te han engañado. Entonces, pero Nazón, en un movimiento político, él sabiendo que muchos no lo van a aceptar, dice, todos los ministerios murieron. Bueno, yo quisiera, mira, te voy a leer en Hechos 20, donde Pablo antes de morir, él siente que ya va a morir, y junta a todos los ancianos en Éfeso y les dice, he aquí yo sé, verso 25, estamos en Hechos 20, 25, que ninguno de todos vosotros por quien he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Él sabe que va a morir. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, está hablando los pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí tenemos otra declaración que es el Espíritu Santo el que los puso y no él, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre.
Porque yo sé que después de mi partida, o sea, cuando yo me muera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, pues porque Él ya se va a morir, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santos. Nunca dice, como ya me voy a morir, todos los ministerios de los pastores se van a morir conmigo. Y por favor vayan, díganle a Pedro que los resetee, que se junten ahí y díganle a Gilberto que nombre a Pedro. En primer lugar, no había un solo apóstol, señores, ni tampoco era el hijo del otro que se acaba de morir. Estamos hablando del verdadero ministerio apostólico, muy diferente a la farsa que ves ahora en el ambiente joaquinista. Pablo no dice, me voy a morir, así que todos los ministerios mueren conmigo porque yo les daba vida como al Tamaguchi. ¿Cuántos saben aquel monito que les daba vida y si no lo alimentas se te muere? Bueno, pues por 5 días se murieron todos los ministerios y la salvación para la iglesia de la luz del mundo, hasta que Gilberto envía a su apóstol. Yo lo vi que salió, este es. El otro dice, el ministerio de Samuel vive, en un movimiento político para entrar bajita la mano, pero después en su carta dice, el ministerio de Samuel ya no vive, ya no tiene autoridad, yo soy el bueno de la película ahora. Y en una maniobra, para que no le pase lo que le pasó a su papá, que tardó 22 años en ser reconocido, dice, cuidado chiquitos, porque ustedes no tienen ministerio, hasta yo se los voy a dar. Y hay de aquel que no me reconozca. Dice, porque yo los vuelvo a resetear, yo les vuelvo a dar vida, pero solo a los que creen en mí, como diciendo, el que se atreva a dudar de mí, le quito el ministerio. Claro, ellos quitan, ellos ponen, porque es un movimiento político religioso lleno de hermanos, todo lo que está saliendo en las noticias, no quiero ni comentarlo, tanta basura que está saliendo a la luz. Gabriel Negrete, Dios te bendiga, bendiciones, hermano. Y por cierto, Gabriel, en estos días voy a grabar un video para explicarles a todos por qué estoy en este tema y por qué no lo he dejado. El apóstol Yamaguchi. Dice Rambo, esclavo, hijo de esclavo, hasta el tiempo señalado, y poder decir, mi tiempo ha llegado. Miren, hermanos, no quiero alargar mucho el video, pero les voy a recordar un video que se les está olvidando. Samuel Joaquín batalló 22 años. Sí, Gabriel, ya te saludé, Gabriel. Ah, correcto, César le dio el clavo. A ver, César Said se ganó la noche, a ver. Miren, aquí tenemos a alguien observador. Cuando Nazón presentó, entre comillas, a su hijo a los 14 años, costumbre luz mundana, le dijo que nunca olvidara que él es también un esclavo, un servidor de la iglesia, haciendo una obra de teatro barato. Sigue escribiendo porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Acuérdense que llevaba una cadenita. A ver, pónganle la cadenita a Doraim. Y ahí va el chamaquillo, ¿no? Y que pase por la pasarela. Hijo, hizo una faramaya entre lloriqueos Nazón. Si tú te apartares. Acuérdese que Samuel Joaquín batalló 22 años para que se le reconociera. Samuel Joaquín, ya cuando sube al poder, eliminó la disidencia, aunque muchos no terminaron de aceptarlo, pero terminó por imponerse. Cuando su nietecito lindo cumple 14 años, hace una faramaya y mete conceptos nuevos y en su calidad de apóstol, entre comillas,
se declara esclavo, diciendo, no, pues yo esclavo en el Señor, sacando un texto. Ellos agarran la Biblia para hacer su doctrina, ¿no? Entonces utiliza esas cadenas simbólicas. ¿Para qué? Para que ya no se dude que somos la familia santa y mis nietos van a quedar en el poder siempre. Adoraim está anunciado desde antes en ese video. Acuérdese. Porque están recogiendo todos los cabos sueltos para que ahora sí la gente crea en una dinastía santa que tiene que ser el nieto. Sí, Adoraim será el nuevo apóstol. Bueno, eso es lo que pretendía Samuel, con sus palabras, con su cuento, con su faramaya. Que lo logren ahora no sabemos, porque la secta se está desbaratando y muchos pugnan porque no sea la familia Joaquín la que siga en el poder. Pero si tú no te das cuenta cómo te juegan el dedo en la boca, de ahí la frase que te estoy diciendo, que es muy importante para ellos. Heme aquí, esposa del Cordero, esclavo, hijo de esclavo. Pero de antemano hay un esclavito llamado Adoraim, que ya lo nombró Sami. Ahora que lo acepten, en la nueva era, quién sabe qué vaya a pasar, hermanos. Pero entendamos que todo esto es una faramaya. Por último, para cerrar el video, Romanos 11:29 dice que los llamamientos y los ministerios son sin arrepentimiento. Edmanes nos dice, cuando Nazón presentó a su hijo ante Samuel y éste lo presentara ante la curación, yo percibí que fuese simplemente un comodín por si se ofrecía futuro, pues fuese acomodado a su conveniencia. Sí, y es que, pero lo nombraron esclavo, ¿no? Familia de esclavos. Revisen el video. Revisen el video. Alondra viene desde el padre de Nazón, 8 años ya empezó su esclavitud. Esa es otra cosa, ¿no? Pero la escritura dice, ya para cerrar el video, hermanos, porque está siendo tarde, mira lo que dice Romanos 11:29, en las diferentes versiones, don Cacahuate. Romanos 11:29. Bla, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. JBS, porque sin arrepentimiento son los dones y el llamado de Dios. DHH, pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Bla, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. NBV, Dios jamás retira sus dádivas ni se olvida de aquellos a quienes ha elegido. NTV, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Definitivamente la Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables, nada de que se mueren como los tamaguchis y ahora yo te los voy a restituir. La secta de la luz del mundo se caracteriza por un completo control mental y hasta físico y espiritual. Pero hay que entender el engaño, hermanos. Quiero hacerles dos anuncios. El primero, ya para finalizar.